Buenas noches. Ayúdame por favor colocando tu nombre, tu nombre, un nombre y un apellido en la descripción del Zoom, por favor. Gracias.
Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos para que se incorporen nuestros demás compañeros, ¿sí? Ok, no hay problema. Por favor, me ayudan prendiendo las cámaras. Muy amables. Ok. Bueno, esperemos unos 3 minutitos más, por favor, y comenzamos con la clase, ¿sí? Espero que tengan una calculadora a la mano para poder trabajar, ¿sí? Aunque bueno, vamos a hacer operaciones básicas que se las podría resolver también sin calculadora. Me validan que sí valgan sus audios, por favor, porque cuando les pregunte quiero que me contesten, ¿sí? Y si es que no les funcionan los audios, pues me lo van a contestar por chat, ¿sí? Sí, vale, sí, vale.
Por favor, me validan que se vea la pantalla. Sí se ve, profe. Listo, chévere, gracias. Chévere. Un minutito más y comenzamos. Ok. Solo son 2 alumnos. Somos más, pero no se conectan. Ok, bueno. Como tenemos que cumplir un cronograma, pues comencemos, ¿sí? Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Carlos Rogel. Soy ingeniero de la Escuela Política Nacional. Esta noche, bueno, vamos a revisar lo que es análisis matemático. ¿Sí? Antes de este, ¿qué materia vieron? ¿Aló? Álgebra. Antes de esta materia, ¿cuál fue la que vieron el semestre anterior? Álgebra. Álgebra, listo. Ok, entonces la secuencia de lo que es álgebra, ¿sí? Bueno, la unidad número 1 corresponde a límites, ¿sí? Bueno, para todos ustedes, límites es un término nuevo. Esto también sí se da en los colegios, pero ahorita vamos a revisarlo y a quitar algunas dudas que tuvimos en el colegio y si es que no se les dio, pues lo vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Listo. Bueno, primero vamos a definir qué es un límite de una función. En matemática, el límite de una función en un punto es el valor al cual se aproxima la función cuando x se acerca a este punto. Ok, en otras palabras, ¿qué es? Nosotros, por ejemplo, nosotros para este caso queremos definir el límite de la función cuando x tiende a 2, ¿sí? Entonces nosotros vamos evaluando. ¿Qué significa evaluar? Reemplazar el valor en la x y determinar el valor de la función, ¿sí? Entonces nosotros vamos a colocar un valor muy cercano a 2. Por ejemplo, 1.99. 1.99 es muy cercano a 2 y el valor nos da 1.0001. Entonces nosotros determinamos que el límite cuando x tiende a 2 es de 1, ¿sí? ¿Qué pasa si cogemos, lo estamos cogiendo de, si es que si está viendo aquí el 2, ¿no es cierto? Y aquí colocamos el 1. Entonces nosotros nos ponemos a la izquierda de este número, estamos hablando del 1.99, que nos da más, cuando calculamos el límite o reemplazamos en la función, nos da un valor muy cercano a 1. ¿Qué pasa si cogemos del 2 un poquito a la derecha? Por ejemplo, 2.001. Si reemplazamos el valor, así mismo nos va a darnos el valor del límite que es igual a 1, ¿sí? Entonces, esa sería más o menos la introducción a lo que es un límite. Entonces, nosotros si tenemos una función y reemplazamos, queremos determinar esta función, el límite en un punto dado, ¿qué nos da como resultado? Un valor. Por ejemplo, el límite de x tiende a 2 de esta función nos da 1. ¿Qué pasa si fuera otra función? Nos daría otro valor, ¿no es cierto? Entonces, a eso denota aquí, en lo que te dice límite cuando x tiende a de f de x, y en la parte de acá dice límite cuando x tiende a de g de x es igual a m. ¿Okay? Tenemos dos funciones y queremos calcular los límites de estas dos funciones. Entonces, te dice, ¿qué pasa si tengo una función elevada a una potencia? Esa r es una potencia. Por ejemplo, x al cubo. Vamos a calcular el límite de x y ese valor lo vamos a elevar a la potencia que le está representando. Por ejemplo, en el caso que les dije, x al cubo, calculamos el límite para x y al resultado lo elevamos al cubo. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, una constante por una función? ¿Qué es una constante? Es un valor cualquiera, por ejemplo, 5, 6, 7, 8. Ese es una constante. Entonces tenemos una función, un número multiplicado por una función, que puede ser x, x cuadrado o cualquier valor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tenemos acá abajo? La suma de dos funciones. Entonces calculamos el límite
de una función y le sumamos el límite de la otra función. Por ejemplo, aquí tenemos f de x más o menos g de x. Calculamos el límite cuando x tiende a de f de x, más o menos, depende del ejercicio. Calculamos el límite cuando x tiende a de g de x. Calculamos los límites individuales y después, ¿qué hacemos? Sumamos o restamos, depende del ejercicio. Si tenemos la multiplicación de dos funciones, hacemos el mismo criterio. Calculamos el límite de la primera función y multiplicamos el límite de la segunda función, como está aquí expresado. Entonces tenemos dos valores y los multiplicamos. ¿Qué pasa? Tenemos en las fracciones una función arriba y una función abajo. Hacemos lo mismo, límite de la función de arriba sobre el límite de la función de abajo. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, límite cuando x tiende a x al cubo. Entonces primero calculamos límite de x cuando tiende a 2 y el resultado de este, ¿qué es lo que hacemos? Lo elevamos al cubo. Entonces, para calcular un límite, lo único que tenemos que hacer es el valor que aquí nos dice la flechita, el valor, por ejemplo 2, lo reemplazamos. ¿Cuánto nos quedaría aquí? Nos quedaría 2 elevado al cubo, ¿sí? Entonces, 2 al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Fresco, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver en el caso de acá abajo. Tenemos esta expresión. Entonces, démonos cuenta que es 5 por esta expresión que dice x elevado a la 3 medios. Entonces, ¿este 5 qué es? Es una constante. Entonces, la constante que hacemos sale afuera y después sacamos el límite del valor de x y este x aquí está elevado a la 3 medios. Entonces, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 4 de x? Reemplazamos el valor, ¿cuánto nos queda? 4. 4 elevado a la 3 medios. ¿Listo? ¿Más o menos claro eso? Ya, ¿cómo operamos 4 elevado a la 3 medios? Que ya vimos nosotros álgebra el semestre pasado. Nosotros podríamos operar eso. ¿Cómo se haría? Para que quede un poquito claro lo voy a resolver. Vamos a poner 4 a la 3 medios. Entonces, mira, este 2 que está en la parte inferior lo podríamos transformar a raíz por las propiedades de los radicales. Entonces quedaría la raíz de 4 y esto elevado al cubo. Este es el cubo, ¿ya? La raíz de 4, ¿cuánto es? 2, ¿no es cierto? Raíz de 4, 2. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2 elevado al cubo. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 8. ¿Listo? En vez de poner esto, vamos a poner 8. ¿Y 5 por 8? 40, ¿no es cierto? Listo. Entonces, así obtenemos el límite, ¿no es cierto? En la parte inferior, en el último ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, aquí, mira, tenemos la resta. Entonces, ¿qué hacemos primero? Sacamos el límite de la parte izquierda menos el límite de la parte derecha. En el lado de izquierdo, ¿qué tenemos? 5x al cubo. 5 es una constante. ¿Qué pasa con la constante? Sale afuera. Y después tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x. Y todo esto elevado a la cuarta. ¿Sí? Menos el límite cuando x tiende a 1 de 2. Cuando nosotros calculamos el límite de una constante, como este caso es 2, siempre es el mismo valor, ¿cierto? Por ejemplo, límite de x cuando límite cuando x tiende a 1 de 10, ¿cuánto sería? 10, ¿ok? Siempre que tengamos el límite de una constante, el valor del límite va a ser esta misma constante, ¿ok? Entonces, miren, acá tenemos 5 por el límite cuando x tiende a 1 de x y elevado a la cuarta. Te quedaría 5 por, reemplazamos en el x, reemplazamos 1, nos queda 1 elevado a la cuarta menos 2. Hacemos esta operación matemática y ¿qué nos obtenemos? El número 3. Entonces, el límite de esta función ha sido 3. ¿Ok? Listo. Eso está fácil, ¿no es cierto? Para esos casos tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos la multiplicación de dos funciones. La primera función es 2x al cubo y la segunda función es la raíz de x cuadrado más 2. ¿Sí? Bueno, para los que están incorporando, estamos revisando lo que es la teorema o la teoría de lo que es límite, ¿sí? Entonces, bueno, para los que se atrasaron, se está grabando la clase, entonces la podrían revisar, ¿sí? Tenemos aquí, como estábamos hablando de la multiplicación de dos funciones. Entonces, sacamos el límite de la primera, que es esta parte de aquí, y multiplicamos por el límite de la segunda función.
Ya esto es repetitivo, entonces sacamos 2, la constante afuera, el valor de x y el límite cuando x tiende a 3 de x y todo esto elevamos al cubo. ¿Qué multiplica a la raíz de el límite de la parte interior, que es x cuadrado más 2? Ok, entonces el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, ¿cuánto sería? 3 elevado al cuadrado. Y más el límite cuando x tiende a 3 de 7, como es una constante, ¿cuánto me quedaría? 7, ¿sí? Entonces, como ya nosotros ya tenemos aplicado los límites, lo único que tenemos que hacer es ya operar, realizar un proceso matemático, que eso sí lo podríamos desarrollar. Operando todo esto nos quedaría 216. Y cuando tenemos pues una división, hacemos el mismo criterio. Sacamos el límite del término superior y dividimos para el límite del término inferior. Y entonces, en cada x, nosotros reemplazamos el valor que nos está dando. Por eso nos quedaría 2 que multiplica 2 elevado al cuadrado más 1. Sobre, reemplazamos en el x el valor de 2, nos quedaría 2 más 1. Entonces, si operamos lo de arriba, 2 al cuadrado es 4. Ya, 4 por 2 son 8. Y 8 más 1 es 9. Y abajo nos queda 3. Entonces, ¿qué decimos aquí nosotros? Simplificamos eso. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría tercera 1 y tercera de 9. 3. 3 dividido para 1, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces, una de esas partecitas de matemática, espero que sí esté bien clara, ¿ok? Ya, ok. Entonces, nosotros resolvemos de esa manera lo que es los límites. Ya, los límites. Pero nosotros, ¿qué pasa? ¿Alguien está con un audio, por favor, para que lo silencie, para que no se escuche? Muy amable, gracias. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, este límite. Entonces, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor de 2, ¿sí? En la función. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos quedaría? A ver, si es que me ayudas, Marcelo, por favor. Marcelo. Marcelo no está conectado. Por favor, Víctor. Víctor Gijón. Dígame, Inge. A ver, por favor, evaluemos este límite. ¿Cuánto nos quedaría? Víctor. 4. ¿No es cierto? Paréntesis, ¿cuánto? En vez de poner X, vamos a poner el valor de 2. 2 al cuadrado. Listo. Menos 4 sobre 2 menos 2, ¿no es cierto? Hacemos las operaciones. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Cierto? 4 menos 4, 0. Sobre, 0. abajo nos quedaría también 0. 2 menos 2 es 0. ¿Listo? A ver, ¿qué pasa si nosotros dividimos 0 para 0 en la calculadora? Nos va a salir, bueno, sale mat error. Entonces, pero matemáticamente significa que esta función no está, este límite es indeterminado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicios es buscar una expresión matemática que ésta represente a la función original, ¿no es cierto? Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer, podemos hacer dos métodos, dos cosas podemos hacer. Primero, podemos factorar o podemos racionalizar. ¿Se acuerdan de factoreo? ¿Aló, aló? ¿Sí se acuerdan del factoreo? Muchachos. Más o menos. Ya, más o menos, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, les voy a poner este factoreo de aquí a ver si se acuerdan. El caso, bueno, casos de factoreo, ¿no es cierto? A cuadrado menos B cuadrado. ¿Qué era igual esto? A cuadrado menos B cuadrado. Diferencia de cuadrado se llamaba esto, ¿no es cierto? Es A más B que multiplica a A menos B, ¿sí? Listo. Ok, pero me dicen, ¿y quién me dice que eso está bien, no es cierto? Entonces hacemos, ¿cómo se hacía para demostrar esto? Hacemos el proceso que se llama distributivo. El primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. ¿Ok? ¿Sí vieron eso, no es cierto? Pues, ¿qué nos quedaría? A cuadrado
más el primero con el segundo, no quedaría positivo, ¿no es cierto? Sería negativo. ¿Por qué? Porque más por menos, menos AB, más por más AB puede ser también expresado, y más por menos B cuadrado, ¿no es cierto? Se simplifican estos dos porque son iguales, que te queda A cuadrado menos B cuadrado. Nos quedó la expresión de arriba, ¿sí? Entonces, esos son los casos de factoreo. Entonces, nosotros en este ejercicio nos damos cuenta que es el caso, ¿no es cierto? A cuadrado y B cuadrado. ¿Listo? Entonces, nosotros sacamos la raíz cuadrada del primero. ¿Cuál es la raíz cuadrada de X cuadrado? Es X. ¿Y la raíz cuadrada de 4 cuánto es? Es 2, ¿sí? Entonces ponemos XX, ¿sí? XX menos más y colocamos 2 y 2, ¿ok? ¿Y para qué hicimos esto? Desen cuenta, aquí, miren, este de acá, este de aquí, este elemento de aquí es igualito al de acá, ¿no es cierto? Entonces, podemos simplificarlo. ¿Y qué nos queda? 4 que multiplica X más 1, ¿ok? Entonces, llegamos a ese objetivo. A ver, lo que no existe es división para cero, ¿no es cierto? Sí quedamos de acuerdo en eso. Lo que no existe es una división para cero. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, ¿cuánto es 5 dividido para cero? Dani Montalbán, ¿cuánto es 5 dividido para cero? Cinco. No, 5 dividido para cero sale, Cero. no, tampoco, no está determinado. No es divisible, ingeniero. No está Indeterminado. determinado, no es dividible. Exacto. No vale, no se hay puede división. dividir, ingeniero. Ya, No entonces, vale dividir. exacto. Entonces, por eso lo que nosotros hacemos es buscar una expresión matemática para que esta parte inferior se desaparezca. Porque si no desaparece esto, siempre nos va a seguir siendo dividido para cero. ¿Ya? Entonces, al momento de hacer el factoreo y poder simplificar, nos queda 4x más 2. Entonces, si nosotros evaluamos en esa función, ahí sí podemos. Porque lo que tenemos que hacer es ir reemplazando los valores, ¿no es cierto? ¿Cuánto quedaría? 4 que multiplica 2 más 2. Entonces, ¿cuánto quedaría esto? 4 por 4. ¿Y cuánto es 4 por 4? El 16 que tenemos ahí en la expresión. Correcto. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos hacer de dos formas. Podemos hacer el factoreo y podemos también hacer racionalización, que eso vamos a ver en otro ejercicio. Bueno, entonces aquí lo que les está expresando es lo que nosotros decíamos, que la función de la izquierda es la función con la división y la función de la derecha es la función pero ya factorado. Y se dan cuenta que si nosotros graficamos nos da la misma función, ¿sí? La de la izquierda es igual a la derecha, pero son expresiones matemáticas un poco diferentes. En este caso es el caso de racionalización. ¿Qué es lo que hacemos? Es el término de acá superior, lo copiamos abajo y lo copiamos arriba, pero con signo cambiado. ¿Para qué? Lo copiamos para que exista otra vez la diferencia de cuadrados. ¿Se dan cuenta? Este es A menos B y este es A más B. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos operaciones, le transformamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer la diferencia de cuadrados para poder nosotros determinar cuánto va a valer. Entonces, a ver, vamos a verlo un poquito más claro. Vamos a hacer ese ejercicio para que quede un poquito claro. Entonces, este de aquí es A menos B. Esto es A y es más B. ¿Ok? La diferencia de cuadrados, ¿cómo era? Era A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, vamos a hacer ese cambio. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría el primer término, vamos a elevar al cuadrado. Quedaría paréntesis. 1 más h, o sea, obviamente va dentro de la raíz, y todo esto es elevado al cuadrado, y vamos a poner menos 1 al cuadrado, ¿sí? Vamos a operar solo la parte de arriba a ver cómo nos queda. Si tenemos la raíz y elevado al cuadrado, la raíz se va con el cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y qué nos queda? 1 más h, y menos, ¿cuánto es 1 al cuadrado? Es 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 con 1 se va, ¿qué te queda? Arriba te queda h. Y esa es la h que está colocando aquí en el documento, ¿sí? Ok. Y abajo nos quedaría, como estamos viendo, abajo nos quedaría h
que multiplica toda esta expresión. ¿Sí? H que multiplica la raíz de 1 más H más 1. ¿Sí? Y eso ya no lo hace nada, no lo toca, sino solo lo mantiene ahí. Y listo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la H desapareció. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué pasa si evaluábamos a la función? Nos colocaba el 0 abajo y podíamos dividir para 0. No, No. no se puede dividir para 0. Entonces nosotros nos damos cuenta que no va a dividir para 0. Entonces ahí tenemos que hacer algún proceso matemático para poder quitar esa H o cualquier expresión que esté abajo que nos genere el 0, ¿sí? Entonces, como ya no tenemos la H, volvemos a evaluar el límite aquí y nos damos cuenta que nos queda un medio. Ya no existe el H, entonces el límite se puede resolver, ¿ok? Listo. Vamos a ver límites al infinito. Entonces, nosotros vamos a reemplazar en esta función el valor de X, pero un X muy, muy, muy grande, que está por aquí. ¿A qué tiende? ¿A qué quiere acercarse? A ver, se quiere acercarse a 400. Si esta gráfica fuera de esta forma y se va para acá y se va para la izquierda, entonces, si es que hacemos el límite para este valor de acá, ¿a cuánto va a tender si ponemos un número muy grande, pero en el eje izquierdo, o sea, en la parte negativa, va a tender a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? De estos límites. Entonces, lo que se hace es ir evaluando, ir reemplazando. Por ejemplo, vamos a reemplazar a esta función con un número muy grande. Entonces, vamos a poner 2 que multiplica. Por ejemplo, vamos a ponerle por 1000. Sería 2 por 1000. 2 por 1000 al cuadrado sobre 1 más 1000 al cuadrado. Esto nos daría en la calculadora, si lo colocamos, 1.99998. ¿A qué tiende ese número entonces? Ese número tiende a 2. ¿Qué significa tiende a? Se acerca a. Se va a acercarse al número 2. Entonces podemos definir que este límite de esta función cuando x tiende a infinito va a valer el valor de 2. ¿Sí? Aproximación. Exacto, va a tender, o sea, quiere llegar, pero no llega, ¿no es cierto? Ya, entonces, bueno, aquí lo que nos está haciendo tomar en consideración, que vamos a denotar con L, cuando X tiende al infinito, positivo, L, y va a denotar con M cuando el límite tiende a el límite de X tiende a un número negativo, vamos a terminarlo a M. ¿Listo? L, el número infinito positivo es un número arbitrario muy grande, por ejemplo, 1000, 2000, y el menos infinito es un número arbitrario muy pequeño, como menos 1000, como menos 100,000, algo así. Números bien pequeños, o sea, números negativos muy grandes. Para un ejemplo, tenemos esta función. ¿Esta función cómo se llama? A ver si es que se acuerdan. Función por partes. Tenemos cuando X es menor a 0 y cuando X es mayor a 0. ¿Sí? Si nosotros graficamos esto, nos va a dar lo de la derecha. ¿Listo? Es la gráfica de esta función. Nos dice evaluar cuando el límite, cuando X tiende a infinito de la función y evaluar cuando el límite de X tiende a menos infinito de la función. Entonces, ¿qué pasa cuando X vale muy grande? ¿Cuánto vale la función? 1. ¿Sí? Y cuando X es muy pequeño, negativo, ¿cuánto vale la función? Menos 3. Menos 1. Menos 1. El menos 3 es un punto aquí, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a hablar que estamos por acá. ¿Cuánto va a valer? Menos 1. Exacto, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a hacer lo mismo para esta función. Entonces, esta función lo que hacen los señores es graficarla, ¿sí? En un paquete, en un programa, yo qué sé, o lo grafican a mano, que también podrían hacer, ¿no es cierto? Entonces decimos, ¿qué pasa cuando X tiene infinito de la función? Saben que es infinito positivo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si el X es muy grande? ¿A cuánto tiende? ¿O se acerca o se aproxima? Se aproxima a 0. ¿Y le ven? A la derecha. Y a la izquierda en el número negativo también se tiende o se acerca a 0. Entonces se puede decir que los dos límites van a valer 0. Listo. Pero vamos a ver cómo se resuelven estos ejercicios. Dice, estos ejercicios se resuelven con los teoremas que vimos en la presentación número 3, al comienzo de la presentación, donde decíamos que sacamos el límite, por ejemplo, de una potencia, calculando el límite interior y ese número elevado a la potencia que está expresado, o cualquiera de esos ejemplos de los límites.
Por ejemplo, la suma de dos límites, la multiplicación de los dos límites o la división de dos límites. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, esta expresión? 1 dividido para x elevado a la n, pero x sabemos que es muy grande. Por ejemplo, 1 dividido para 1000, ¿cuánto vale? A ver, vamos a ver, ya creo que nos incorporamos la mayoría. Israel, ¿cuánto es 1 dividido para 1000? Si es que tienes en la calculadora o si es que tienes en el teléfono. Por favor, rapidito. 0.001. Ya, ¿eso qué significa? Que ese 0.001, ¿a qué tiende? A 0. ¿Sí? A 0. Entonces, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un ejercicio, por ejemplo, 1 sobre x elevado a la cuarta, y queremos sacar el límite de este valor, ¿cuánto va a valer? 0. Siempre que tengamos 1 sobre cualquier número, por ejemplo, x elevado a la décima o a la 100, yo qué sé, siempre va a valer 0. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos este ejercicio de aquí. Lo que nosotros hacemos es dividirle para cada elemento. Por ejemplo, a ver, verán, vamos a concentrarnos aquí, verán. Sí, a veces lo ven y dicen, chuta, está difícil el ejercicio, pero bueno, vamos a concentrarnos y a ver cómo nos va, ¿sí? Entonces, miren, tenemos x al cuadrado menos x más 3 sobre 2x al cuadrado más 1, ¿no es cierto? Entonces, en este caso decimos, chuta, ¿y ahora cómo resolvemos? Miren, lo que tenemos que hacer esto es decir, del denominador, ¿cuál es la mayor potencia? ¿Cuál es la mayor potencia, por favor, Dani Montalbán? De la parte inferior, ¿cuál es la mayor potencia? 2. La potencia es el que le acompaña a la X, ¿sí? 3. Sería 3, exacto. Entonces vamos a dividir para X. 3, Exacto, vamos a dividir para X elevado a la 3, a todos los elementos de acá adentro, ¿sí? Ingeniero, perdón que le interrumpa. Dígame. Yo tengo problemas un poco de señal. Yo soy de acá de las Islas Galápagos. Entonces, por eso como que se tarda en llegar la información acá donde estoy. Ya, ok. Es malísimo el internet. Ya, la clase está grabada, entonces después la puedes revisarla y bueno, le vas entendiendo un poquito más, ¿sí? Sí, sí. Por favor. Sí, Okay. justamente por eso como que se corta y por eso le demora en responder. Listo, gracias, no hay problema. Entonces, muy amable. Entonces, vamos a cada elemento, por ejemplo, x cuadrado vamos a dividir para x al cubo. ¿Cuánto nos quedaría eso? Entonces, arriba tenemos x cuadrado y abajo tenemos x al cubo. Entonces, nosotros decimos, a ver, lo vamos a ver de esta forma, verán. X cuadrado y abajo ponemos x cuadrado por x. Entonces, ¿qué esto es? Propiedad de potencias. Potencias de igual base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. 2 más 1, 3. Ah, entonces es la misma expresión, ¿no es cierto? Miren, como es está igual, se va a simplificar y ¿a qué nos va a quedar? A 1 sobre x, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros 1 sobre x, ¿sí? Y así vamos haciendo con todos los términos. Vamos a hacer con el segundo. Por ejemplo, ¿qué nos dice en el segundo término? Nos dice menos x sobre x al cubo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual esto? Menos x sobre x al cuadrado por x. Potencias de igual base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman 2 más 1, 3. Ah, entonces igual. Miren, esta x se va con esta x. ¿Y aquí nos equivale esto? A menos, a ver, x1 y x1, ¿no es cierto? Entonces arriba nos queda 1 y abajo nos queda x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese proceso tenemos que hacer para todos los elementos. Acá abajo nos queda solo 2 más 1 sobre x al cubo. ¿Ok? Y ahí nosotros comenzamos a evaluar. ¿A qué equivale esto? ¿A qué equivale eso? No me salen muchos nombres. Víctor, ¿a qué me equivale esa expresión que marqué ahorita? El límite de esa expresión cuando x tiende a infinito. A menos 1. No. Cuando x tiende a infinito, exacto, a 0. ¿Por qué? Porque recién lo vimos, ¿no es cierto? Recién lo vimos en la diapositiva anterior. Fíjense aquí, 1 sobre x, ¿no es cierto? Fíjense en esa expresión. Si revisamos la diapositiva, miren, 1 sobre x, pero n en este caso va a valer 1. Entonces, vale 0. Si tenemos 1 sobre x al cubo, ¿cuánto va a valer? 0 también. Entonces, miren, por ejemplo, el siguiente de aquí. 1
sobre x al cuadrado, ¿cuánto vale? 0. 0. 3 sobre x al cubo, a 0 y dividido para, miren, este número es solito, entonces le ponemos el número solito, más aquí 1 sobre x al cubo, ¿cuánto es? 0. 0. Listo, arriba todo es 0 y abajo es 2. ¿Cuánto es 2 dividido para 0 dividido para 2? 0. Ah, en este caso sí es 0. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos que siempre exista división para un número diferente de 0. Cuando es igual a 0, tenemos que hacer algún proceso matemático para poder quitar esa expresión, ¿sí? Dije ¿Listo? cualquier expresión a elevado a cualquier potencia es 0. El límite cuando x tiene infinito, sí, ahí es 0. Para cualquier Da x, 0. claro, pero cuando tenemos el x elevado a cualquier potencia, por ejemplo, Da 0. 3 sobre x a la décima, 0. 0. Listo. Entonces, por eso se hace este proceso para poder resolver de esta forma los ejercicios. Aquí vemos ya. otro ejercicio. Miren, a ver, aquí qué pasa. ¿Cuál es el mayor potencia del denominador? 2. ¿Sí le ven? Sí. Ya, entonces dividimos 2 para cada elemento y como lo vimos anteriormente, dividimos 3x al cuadrado, dividimos para x al cuadrado, nos va a quedar 3 y hacemos el proceso de cada elemento y nos va a quedar 3 medios. ¿Sí? Y bueno, así se resuelven los ejercicios cuando x tiende al infinito, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, resolvemos de esta manera que le explicamos. Vamos a ver límites laterales. ¿Qué eran límites laterales? Vamos a analizar esto. Esta función, ¿cómo se llamaba? Función por partes. Cuando x es menor a 0 y cuando x es mayor o igual a 0. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0, pero por la derecha? Esta es la derecha, ¿no es cierto? Cuando el x quiere acercarse a 0, como está en el mouse, ¿sí lo están viendo? ¿Cuánto vale? 1. 1. Y cuando viene por la izquierda, como está el mouse acá, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, si su gráfica muestra que f de x no tiene un límite cuando x está aproximado de 0, porque al aproximarse a 0 por cada lado se denotan resultados diferentes. Ah, miren, entonces, si es que nosotros calculamos el límite, como les decíamos, acercándonos mucho a un punto de un lado y del otro lado, si es que no nos da el mismo valor, se define que esta función no tiene límite. ¿Ok? Entonces, aquí lo vemos. Miren, cuando hacemos este proceso por el lado derecho, vamos a colocar un positivo acá. Y decimos que vamos a hacer el proceso, pero por el eje X positivo. Y por el eje X positivo, ¿cuánto valía? 1, ¿sí ven? ¿Y qué pasa cuando venimos por el lado izquierdo? Lo ponemos con un signo negativo y decimos cuando viene por el lado negativo, ¿cuánto vale cuando se acerca a 0? Menos 1. Ok, listo. Entonces, decimos que cuando viene por la derecha vamos a colocar positivo, ¿sí? A cualquier número positivo, lo denotamos como L. Y cuando viene por la izquierda, vamos a colocar un número negativo. Y bueno, en este caso se dan cuenta, es la misma L, ¿no es cierto? Entonces te dice que para que exista el límite, tiene que, tanto por venir por la derecha o por la izquierda, tiene que dar el mismo valor. Entonces te dice que el límite de x, límite de x tiende a de f de x es igual a L. Sí, solo si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha y a su vez es el mismo valor. ¿Sí? Ok, vamos a ver en este ejercicio. A ver, por ejemplo, esta función es por partes. Arriba tenemos cuando x mayor a 0. ¿Qué tipo de función es esta? Es una raíz. Y tenemos, miren, las raíces se caracterizan por ser de esta forma, ¿sí? Ser de esta forma. Y abajo tenemos una ecuación lineal que es una línea recta. Ahora, le dice, vamos a calcular primero el límite desde la derecha. Por eso le pone el positivo. ¿Cuánto vale si es que se acerca a la función? ¿Cuánto vale? 0. ¿Sí? Miren, está justo aquí. Si está muy cerquita, va a valer 0. Ahora, por la izquierda, colocamos el número negativo. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer el valor cuando nos acercamos por la izquierda? Vale también 0, ¿no es cierto? Entonces, nosotros definimos que si es que existen los límites por los dos lados, esta ecuación es continua. ¿Ok? Si es que hay límite por la izquierda y por la derecha, esta función es continua. ¿Qué significa que sea continua? Que tenga una secuencia, o sea, que comience y como que le siga el hilo. O sea, baja y se sigue, ¿no es cierto? Como que el carro baja y sigue la curva, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si queremos pasar nosotros un carro por acá? O sea, viene el carro así y ¡pac! Se choca contra la pared. ¿Ya? O así mismo, ¿qué pasa si queremos el carro bajarlo acá? Coge y se va al acantilado. O sea, no tiene secuencia, entonces no es continuo, ¿ok? El término de continuidad se usa bastante para lo que son el teorema o
el tema de lo que es derivadas, que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta está aquí? Muchachos. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, Ninguno. vamos a realizar unos ejercicios hasta que se acabe la hora, en donde pues vamos a ir practicando, porque la idea es que ustedes tengan la capacidad, ¿sí? De poder ir resolviendo ejercicios, porque obviamente el rato de tomar la prueba les van a poner algunos tipos de ejercicios y tendrían que resolverlos. Por ejemplo, dice, calcula el límite cuando x tiende a 3 de esta expresión. ¿Cuál es el primer caso? ¿Cuál es el primer paso para resolver cualquier límite que tengamos? Primero tenemos que evaluarlo, ¿no es cierto? ¿Qué significa evaluar? Vamos a reemplazar los valores. Por ejemplo, arriba, ¿qué nos quedaría? La raíz de, cuando x tiende a 3, se quedaría 3 más 1 menos 2. Y abajo, ¿qué te quedaría? Te quedaría 3 menos 3. A ver, ¿qué pasa en el denominador? ¿Cuánto queda? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Cuánto queda? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? ¿Qué tenemos que hacer? Factorar. No necesariamente factorar. Lo que tenemos que hacer es resolver la indeterminación. ¿Por qué? Porque no hay división para 0. Ya. En este caso, si ustedes ven el ejercicio, ya está resuelto. Aquí nos estamos haciendo el proceso de racionalización, que significa quitar la raíz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Se acuerdan del binomio? A y B, ¿no es cierto? Entonces, lo copiamos. Acá lo ponemos con signos cambiados. Por ejemplo, aquí es menos, ponemos más y operamos, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos A menos B que multiplica a A más B. Y el factorio que decía, el cuadrado de este sería A cuadrado menos B cuadrado. ¿Y cómo calculamos el cuadrado de esto? Y ponemos, a ver, ponemos la raíz de X más 1 y todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Esto vamos a elevar al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz. ¿Y qué les quedaría? X más 1. Y es el X más 1 que está colocado aquí. ¿Ok? Listo. Entonces queda X más 1 menos, porque la expresión decía menos, ¿no es cierto? Acordarás en A más B que multiplica a menos B. ¿A qué es igual esto? A cuadrado menos B cuadrado. Entonces nosotros, ¿qué calculamos ahorita? El B cuadrado menos B cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es 4. ¿Sí? Entonces, arriba, ¿qué nos quedaría? X más 1 menos 3, ¿cuánto es? Menos 3. Y abajo nos queda menos 3, X menos 3 que multiplica a toda esta expresión. Entonces, miren, en este caso podemos simplificar y decimos, ok, ya quitamos este elemento. Entonces, ahora sí es posible que ya podamos resolver. Entonces, como ya quitamos este elemento, arriba, ¿qué nos queda? 1. Y abajo nos queda la raíz de X más 1 más 2. ¿No es cierto? Entonces, 1 sobre la raíz de X más 1 más 2 es igual a 1 sobre 4. ¿Cómo tenemos esto? Reemplazamos. En vez de poner X, ¿cuánto vamos a poner? 3. Listo. Raíz de 3 más 1, ¿cuánto es? Raíz de 3 más 1, ¿cuánto es? La raíz de 3 más 1 es la raíz de 4. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. ¿Sí? 2 más 2 es 4 y se acabó. Ok. Fácil, ¿no es cierto? Ya verán, en la prueba tienen que hacer una furia, verán. ¿Listo? Tiene que poner ejercicio, ¿sabes? Claro. Ok. A ver, muchachos. Entonces, a ver, ¿tenemos tiempo? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? 8:43. Listo, tenemos demasiado tiempo. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a poner para que ustedes resuelvan. ¿Listo? Y el que resuelve se gana un chicle. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a hacer la presentación. Sí, un chicle. A ver, vamos a ver el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio facilito. En donde pues vamos a ver si es que se acuerdan un poco de factorio también, ¿no es cierto? De entrada en la prueba les van a ponerles uno indeterminado. Y por lo general se les coloca bien, van a ustedes a factorar o van a ocupar la racionalización. Para la racionalización ya hicimos 2 ejercicios. Vamos a ocupar un ejercicio de
Factoreo. Pero en la prueba no les van a decir, verán que este es factoreo. Les van a poner, este es 2, sí, disculparán lo que usted me ha dicho. No les van a decir, verán que este es factoreo, sino solo les van a poner el ejercicio y ustedes tienen que resolver. ¿Sí? Entonces, les recomiendo, sí, que vayan y revisen lo que es los casos de factoreo. A ver, ¿quién me puede decir todos los casos de factoreo? O algunos que se conozcan o se acuerden. A ver, Israel, dime algunos casos de factoreo que vos te acuerdes o conozcas. Factor común. Ya, factor común, muy bien. Otro. Trinomio cuadrado perfecto. Listo, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados. Bueno, en fin, ¿no es cierto? Tienen que revisar y poder resolver. Listo, muchachos. A ver, confirmen que están viendo este ejercicio. Sí. Ya, a ver, por favor, resuélvanlo. Y el que resuelve lo toma una foto y me lo indica. O la cámara le apuntan al ejercicio y lo revisamos, ¿ya? A ver, por favor, rapidito. O si no, todos díganme qué podemos hacer. ¿Qué es arriba? ¿O cuál es el primer paso, a ver, para resolver esto? ¿Cuál es el primer paso? Primero tenemos que evaluar. Reemplazar, exacto. Evaluar y reemplazar. Exacto. Evaluar y reemplazar significa lo mismo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero el límite a ver si se puede resolver, ¿no es cierto? ¿Quién ya reemplazó? No tengo en qué. Listo, no tengo que. Listo. Lo voy a hacer yo entonces. Muy rapidito. La parte de abajo es la que me importa. Porque ¿qué pasa si abajo me queda 0? Ya de entrada, el ejercicio tenemos que hacerlo indeterminado, ¿no es cierto? Claro. Me quedaría menos Sale 1 0. más 1. Exacto. La parte de abajo me va a quedar 0. Y arriba, a ver, ¿cuánto nos va a quedarnos? A ver, menos 1 al cuadrado más 4 que multiplica menos 1 y más 3. A ver, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Muy bien. ¿Uno positivo? 1 positivo. Sí, a ver, un número negativo elevado a una potencia par, ¿cuánto es? Es el número positivo, pero el signo es positivo y el número, pues lo que elevamos al cuadrado, ¿no es cierto? A ver, aquí, más por menos, ¿cuánto es? Menos. 4 por 1 es 4, ¿no es cierto? Y más 3 sobre, bueno, abajo ya nos quedamos que 0, ¿no es cierto? Entonces, 1 menos 4 más 3, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? ¿Se puede resolver? No. Este ejercicio tenemos que hacer. No se puede resolver, ingeniero. Yo me gané el chicle. Yo le dije 0 primerito. Pero no está resuelto, pues. Solo me dijo que si es que este verá en la prueba pone no se puede resolver, igual le van a poner 0. Tiene que resolverlo, ¿sí? Ok. Vamos ahí. Entonces, arriba tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer arriba? Vamos a factorar. Y a ver si se acuerdan. Y dice XX. Dos números que multiplicados me den el tercero y sumados me den el segundo. Por ejemplo, más 3 y más 1. ¿Estará bien esto? Vamos a ver. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hace para verificar que esté bien? El primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. ¿No es cierto? Lo que estoy diciendo yo ahorita es verificar que he factorado bien. Si no, pues lo vamos a arreglar. Primero con el primero, x cuadrado. El primero con el segundo, más x. El primero con el segundo con el primero, más 3x. Y el segundo con el segundo me quedarían más 3, ¿no es cierto? Entonces quedaría x cuadrado, x más 3x, 4x y más 3. Ah, mira, ve. He factorado muy bien porque al momento de operar esto me quedó la misma expresión original, ¿sí? Chévere, entonces sí me acuerdo de factorar. Y nadie me dijo cómo factorar, así que nadie ganó el chicle. Listo. Entonces, arriba, ¿cómo me quedaría? Arriba me quedaría x más 3 y que multiplica a x más 1. Y abajo me quedaría x más 1. Siempre tenemos que escribir límite cuando x tiende a menos 1. Este elemento de aquí, el que le estoy escribiendo aquí, este elemento ustedes ya no lo escriben cuando ya evalúan, ya cuando ya reemplazan en la ecuación. Si es que no lo reemplazan, siempre tienen que irlo copiando. Yo me acuerdo que en la universidad, por no poner eso, igual me pusieron el ejercicio que estaba mal. ¿Por qué? Por no poner la parte del límite. Hay profesores que son bien estrictos y otros profesores que son un poquito más tranquilos. Ok, miren, entonces al momento de factorar, ¿qué se dan cuenta? Que este término es igual a este término. ¿Lo podemos simplificar? Este se simplifica con este, si le ven, son igualitos. Entonces, ¿a qué les quedaría igual la expresión? Me quedaría el límite
cuando X tiende a 1 ¿de qué? De X más 3. ¿Ok? Entonces, miren, la parte de abajo se eliminó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué indica que se elimine la parte de abajo? Que es muy probable que ya podamos resolver el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, borro la parte de arriba y vamos a reemplazar el valor. 4. Entonces, cuando nosotros ya reemplazamos el valor, ya no escribimos la palabra límite, sino solo escribimos la expresión. Quedaría 1 más 3 y alguien por ahí me dijo 4, pero lo estoy haciendo yo, así que nadie ganó. ¿Ok? Listo. ¿Estamos claros? Entonces podemos hacer cualquier proceso de factoreo o podemos hacer un tipo de racionalización para poder nosotros obtener, ¿sí? Obtener una función. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver. Bueno, nosotros para graficar las funciones podemos hacer por muchas formas. Podemos hacerlo a mano, podemos ocupar programas, o si no, se conectan a internet, ahora que todo el mundo tiene internet, y escriben la palabra GeoGebra en el buscador. Y ahí nos va a darnos un programa que nos permite graficar cualquier tipo de ecuación. Por ejemplo, vamos a poner x y igual a x al cuadrado más 2x y más, yo qué sé, 5. Es una función, ¿no es cierto? Miren, ¿qué pasó? Se perdió. Ah, no, ha estado acá arriba, ¿sí? Miren, esta función se representa en este gráfico, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a buscar este punto, vamos a añadir un punto. Herramientas y punto. Vamos a ver este punto de aquí, ¿sí? Vamos a ver, miren, este punto es 0 y es 5, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en este punto? Si nosotros queremos calcular el límite de esta función, ¿sí? Queremos calcular el límite de esta función, cuando x tiende, por ejemplo, a 0, ¿cuánto nos va a dar? ¿Ah? Nos va a dar 5, ¿ok? Y nosotros vamos a ocupar el criterio de los límites laterales. El criterio del límite lateral decía que nosotros primero vamos a calcular el límite en un punto acá y primero vamos a calcular, por ejemplo, el punto que puse ahí es para calcular el límite, ¿sí? El límite, vamos a calcular nosotros aquí el límite cuando x tiende a 5, atiende a 0, pero negativo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar desde la izquierda. ¿Sí le están viendo? Listo. Entonces, miren, ¿qué pasa si yo me acerco mucho, mucho, mucho a la función? Miren, me sigo acercando y le sigo pegando este puntito. Miren, entonces ya está muy cerquita. ¿Y qué dice? Miren, el punto se acerca mucho a 0. ¿Y cuánto vale? 4.99. Y nosotros decimos entonces que este límite, ¿cuánto va a valer? Este límite va a valer 5 por la izquierda, ¿no es cierto? Ya. Entonces, nosotros vamos a decir que este límite de esta función va a valer 5 por la izquierda. ¿Ok? Ahora vamos a colocar otro punto. Creo que yo lo puse aquí o no lo puse. No, todavía no lo pongo. Vamos a graficar otro punto, pero ahora vamos a venir por la derecha. Vamos a colocar el punto. Aquí vamos a colocar, miren, aquí es el punto. ¿Y qué hacemos con este punto? Alguien que me ayude. ¿Qué voy a hacer con este punto? Lo voy a arrastrarlo y lo voy a pegar muy cerca al punto que hicimos originalmente. Pero, o sea, bien cerquita, ¿no es cierto? Para ver cuánto vale. Miren, este punto, aquí nos está dando el punto C. Si le ven, aquí dice C y aquí dice el punto C. Dice que es casi 0, miren, 0.309. ¿Y cuánto vale? 5.001. ¿Este valor cuánto va a ser? Este valor tiende a 5. Entonces, miren, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda vale 5. Y a su vez, el límite cuando x tiende a 0, pero por la derecha, porque le pongo positivo, ¿cuánto va a valer? También 5. Entonces dice que esta función sí tiene un límite. Y adicionalmente, esta función también es continua, ¿ok? Entonces, ese sería el procedimiento para hacer este tipo de funciones. No sé si le entendieron. ¿Hayan ocupado este programa? Hablen, muchachos.
¿Alguien ha ocupado este programa? Sí, no. No, Ya. Listo, pero miren, es bien, GeoGebra. ajá, es GeoGebra. Y este programa es bien amigable porque miren, ustedes pueden poner aquí la función y la gráfica, ¿no es cierto? Podemos, cualquiera que si nosotros hicimos, le pones Y igual y vamos colocando cualquier función que nosotros estábamos resolviendo. Sea sencilla o sea fácil. Por ejemplo, vamos a poner el valor de 3x más 3. A ver qué nos sale. ¿Esta ecuación de qué tipo es? Esta ecuación es lineal. Entonces, en teoría nos tendría que salir acá una línea recta. ¿Qué es lo que pasa? Que me acerqué muchísimo que, miren, ya está apareciendo. El cursor lo estoy haciendo para atrás para que nos salga la gráfica. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si volvamos, por ejemplo, en 3? Hacemos el mismo criterio, ¿no es cierto? Colocamos dos puntos. Colocamos un punto a la izquierda y un punto a la derecha. Y estos puntos, ¿qué tenemos que hacer? Acercar mucho a cualquier punto que nosotros queremos analizar el límite. ¿Sí ven? Lo acercamos muy aquí, muy cerca, muy cerca. Y miren, si es que quieren. Entonces, aquí nosotros, ve, ya se montó encima. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, para este ejercicio, tenemos que calcular el límite. Lo voy a escribir aquí. Vamos a calcular el límite. El límite cuando X tiende a, por ejemplo, 0. ¿Sí? Vamos a hacer por la izquierda. Perdón, sí, por la izquierda. Y acá abajo vamos a calcular el límite cuando X tiende a 0, pero por la derecha. Entonces, el punto A está aquí y este va a ser por la izquierda. Lo acercamos mucho al 0, que es este punto de aquí. Y miren, dice 0.016. ¿A cuánto tiende? A 2.98. ¿Cuánto es eso? Ese valor es aproximadamente el valor de 3. Y si hacemos el mismo criterio con el punto B, que el punto B está en el lado derecho, y por eso ponemos positivo y lo acercamos, miren, en 0.01 va a valer 3.01, que eso a su vez también es 3. Entonces, si el límite de la izquierda vale 3, el límite de la derecha vale 3, entonces el límite de esa función vale 3. Y hablamos aquí de continuidad. Esta función es continua. Sí, porque miren, va una sola línea recta. No tiene ese choque que tenía la otra función. Esta función va en una línea recta y nosotros definimos que esa función es continua si esa función tiene continuidad. O sea, como que se va de largo. O sea, no se interrumpe, sino se va de largo. ¿Listo? Hay otras funciones donde se interrumpen, como la que vimos hace rato. Entonces, esa ya no se podría determinar el límite y a su vez tampoco es continua. Por ejemplo, vamos a dibujar esta función. Entonces, para que quede un poquito más claro, tenemos esta función aquí y por acá tenemos algo así. En 0, en el punto 0, ¿es continua esta función? No, ¿no es cierto? Porque en un punto vale más o menos, un 7 y si es que venimos para acá, va a valer este punto y si venimos de aquí para acá, va a valer este punto de acá. ¿Estos dos puntos son iguales? No, no son iguales. Entonces, aquí no existe límite y esta función tampoco es continua. Si viene un carro por acá, ¿qué pasa? Se choca y si viene por acá abajo, se va de largo, se cae al precipicio. Esta función no es continua. ¿Listo? No es el caso para estas funciones de este tipo. Miren, por ejemplo, una función así. Miren, el carro viene y ¿qué pasa? Se va de largo. Entonces, miren, es continuo la función. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, en el transcurso de hoy y mañana se les va a enviar un deber para que ustedes lo puedan realizar. Pero se les recomienda lo siguiente, que revisen los ejercicios que hicimos aquí y que revisen los casos de factoreo para que ustedes puedan resolver los ejercicios. Si se dan cuenta, el criterio son pocos, pero donde siempre hay más problemas los alumnos es cuando ustedes quieren factorar. Definir un límite es fácil porque solo evaluamos en ese punto y ya obtenemos el valor. Cuando es indeterminado, lo que tenemos que hacer es quitar esa indeterminación y por lo general se resuelve con factoreo o colocándole esas raíces para poder eliminar. ¿Sí?
Ya, muchachos, entonces tienen que ir a estudiar, ¿ok? Sé que la mayoría de ustedes trabaja y se da un tiempito para la noche estudiar, pero les toca esforzarse. A la final, la gratificación que ustedes van a tener cuando se gradúen va a ser muy bonito para ustedes y para su familia, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces hasta aquí quedamos y la otra semana, pues, a la misma hora. Ya con el coordinador de docencia, ya les determina la fecha y la hora, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Listo. Entonces, Listo. Ingeniero, gracias. listo. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. Listo. Hasta luego. Gracias a ustedes.